cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde. Y pues bueno, ahora sí que hoy sí aplica esa de buenas y calurosas tardes. Ya estamos en febrero. Está con nosotros nuestro compañero Luis. ¿Qué onda, amigos? Muy feliz miércoles y pues sí, ya hace bastante color, ¿no? Ya. Así es. Y pues bueno, hoy tenemos invitado y está con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es César Schwammel y soy instructor de artes marciales. Así es, y pues bueno, con él vamos a hablar un poco sobre su trayectoria, cómo fue que pues con el correr de los años él pues empieza a introducirse más en este mundo de las artes marciales, qué fue lo que necesitó cómo fue que descubrió que pues esto era, vamos a decirlo así, lo suyo, ¿no? Y pues también qué hay detrás de la práctica tanto de como de otras disciplinas, y pues para esto vamos a hablar un poco sobre el tema de la disciplina como tal, ¿no? Porque a veces algo bien interesante rápidamente el comentario que yo me encontré cuando estaba checando un poco sobre el tema. Es que pues obviamente por disciplina, por meramente la palabra podemos entender muchas cosas o muchos conceptos o se puede aplicar de diferentes formas, ¿no? Hoy lo vamos a relacionar con el tema de la práctica de una disciplina como lo son las artes marciales, pero bueno, y también está con nosotros nuestro compañero Luis, como ya lo había mencionado. ¿De qué nos vas a hablar hoy, mi querido Luis? Bueno, seguimos hablando de la historia de los videojuegos. Nos habíamos quedado en segunda generación y pues hoy vamos a hablar de la tercera generación de consolas, la rivalidad entre Nintendo y Sega y pues todo lo que es la época de los 8 bits. Ya es una época mucho más familiar, creo, ya para todos, creo. Así es, y pues bueno, rápidamente, como ustedes saben, este programa también habla sobre temas relacionados con prevención para todos los que nos escuchan. Yo creo que sí se han dado cuenta, está muy difícil que no sea así, que pues ya empezaron algunas lluvias, algunas de estas pues han traído granizo y pues bueno, hay algunas recomendaciones que sería recomendable seguir en caso de que nos llegue a tocar una lluvia más, una de las tantas lluvias más que nos esperan para este año, que bueno, en caso de que sean granizos, tratar de no salir, puesto las dimensiones de estos a veces pueden ser pues, bastante grandes y sí pueden llegar a generar alguna lesión. Lo más recomendable es permanecer en casa o en un interior. De la misma manera, si vas manejando, tratar de orillarte o reducir la velocidad. Y pues ya saben que también otra recomendación bastante buena es tratar de tener en buenas condiciones sus unidades automotrices, ¿no? El tema de las llantas, de la presión de las llantas, el tema de las luces y pues obviamente también los frenos, yo creo que son de las recomendaciones principales. Y esta sí, yo creo que es bastante buena. Siempre revisen que su cambio de llanta de refacción esté en buenas condiciones y que de la misma manera también tengan pues el gato y las llaves necesarias para poder cambiarlo. A veces lo vemos como algo insignificante, pero cuando nos pasa y nos dejan tirados ahí en la noche, a veces no hay nada como saber que cuentas con las herramientas necesarias para poder solucionar el problema y pues también tratar de enseñar a nuestros familiares a hacer estas actividades que parecieran tan sencillas, pero a veces tienen un poco de complejidad detrás, ¿no? Entonces, de vez en cuando enseñar a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, en el caso de los abuelos, a hacer cosas tan simples como hacer la revisión de que todo se encuentra en buenas condiciones en las unidades automovilísticas o hasta incluso cómo cambiar una llanta, se me hace información bastante útil. Pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Y pues bueno, está con nosotros César Schwammel, ¿así está bien pronunciado? Sí, perfecto. Rápidamente, me gustaría que nos empezara poniendo en contexto. Cuéntenos, ¿qué es lo que practica usted? Bueno, sencillamente desde hace aproximadamente 30 años practicamos lo que es ninjutsu. Okay. Es un arte marcial japonés. Y más recientemente, alrededor de unos 25 años, lo que es kickboxing. Ok, perfecto. Me gustaría preguntarle, ¿cómo fue que, ahora sí que de las preguntas de cajón dirían por ahí, ¿cómo fue que despierta en usted las ganas de saber más sobre estas disciplinas? ¿Fue algún familiar? ¿Fue un acercamiento, vamos a decirlo así, inesperado? ¿O usted ya de por sí traía como la comezón de practicar esto?
Pues realmente fue un conjunto de varias cosas. La primera parte es que desde muy pequeño sí quería aprender artes marciales. En especial, pues en esa época lo único que había era karate y taekwondo. Ok. Entonces, pues yo pensé que era el entrenamiento siempre igual, nada más cambiaban los nombres. Entonces realmente yo le pedí a mi mamá que nos escribiera en una academia, ¿no? Nada más que por el temperamento que teníamos, pues realmente nos dijo, ¿sabes qué? Es que eres muy violento, sencillamente no es bueno, eres muy peleonero y la verdad te vas a hacer peor y la verdad es que no. Entonces estamos hablando básicamente como a los 8 años, ¿no? Entonces llegó el momento que, pues por azares del destino, sencillamente mi hermano nos llevó una publicidad de aquí en ese tiempo la UAP, que era como se llama, de Karate Shitoryu, y pues ahí empezamos, ¿no? Realmente eran clases maratónicas, sencillamente 2 horas y media, con la sensei Reina Varela, y era 1 hora y media más o menos de condicionamiento físico, y la otra 1 hora y media era de técnica, ¿no? Ahorita ya hay varias rutas, ¿no? Pero en esa época tardábamos de la casa de todos ustedes, desde el estadio hasta lo que es la universidad, pues aproximadamente más de 1 hora y media, por los cambios y todo esto, ¿no? Y ahí es donde realmente empezamos, con karate. Ok, me gustaría preguntarle algo que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Fíjese que en muchas ocasiones la gente que regularmente anda en la calle, no sé, en la zona centro, en la zona de la Capu, ya sabe, lugares muy transitados, sí. Y de repente se llega a encontrar con algún gimnasio, con algún lugar en donde imparten este tipo de disciplinas. Algo que usted comentaba es que usted pensaba que eran lo mismo, solamente que variaba el nombre. Exactamente. ¿Nos podría poner rápidamente en contexto como qué diferencias hay entre las disciplinas que usted practica y, vamos a decirlo así, las más solicitadas? Rápidamente una pregunta. En el tiempo que lleva usted practicando esta disciplina, ¿cuál es la más buscada? Rápidamente, así como dato curioso. Hoy día, sencillamente, eso es MMA y los sistemas tácticos. Ah, mire qué interesante. Entonces, realmente así como el Krav Maga, que es, digamos que sigue aún de moda, ya lleva algunos años, pero sigue todavía de moda por la cuestión esta del ambiente táctico y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, principalmente. Ok, bueno, cuéntenos, ¿qué diferencias hay entre las artes, aparte del nombre, entre las disciplinas que usted practica? Pues mire, actualmente se puede checar dentro de los sistemas deportes de contacto, como lo que es kickboxing, como lo que es MMA, lo que es este tipo de disciplinas, incluso boxeo. Después sencillamente entra las artes marciales, en donde sencillamente ya hay una filosofía, ya hay un conjunto de sencillamente de reglas que se tienen que seguir dentro de la práctica, incluso cinturones de colores, colores de uniforme, colores de cinta. Digamos que ya es un mundo mucho más completo, ya es una disciplina de vida. Y la última, que desde hace algún tiempo ha estado hasta acá, sencillamente son los sistemas tácticos. Hoy el día casi cualquier cosa de defensa personal, no de artes marciales ni deporte de contacto, se puede decir que ya es cualquier cosa táctica. Ok. Entonces, esos son los sistemas. Realmente la diferencia entre ellos es, pues realmente nada más es el enfoque. Deportes de contacto siempre va a ser para competir. En lo que es un arte marcial no hay competición, sino sencillamente disciplina y reglas para una forma de ver la vida, por así decirlo. Y la tercera sencillamente es un deporte, más bien es una disciplina que nos ayudaría sencillamente más a defensa personal, para cuidarnos a nosotros mismos y a un segundo o un tercera persona. Ok. Me gustaría preguntarle, ¿cómo fue empezar a practicar, cómo fue para usted empezar a practicar? ¿Fue lo que esperaba? Porque de repente, bueno, yo creo que esto lo hemos visto, más de un caso, tal vez hasta incluso los propios, o casos propios o personales, hasta casos de familiares, ¿no? Que de repente el sobrino, el primo, el hijo, el amigo, de repente ve algo pues, a través de, no sé, una serie o la televisión y de repente le impacta tanto y le gusta que lo quiere llevar a cabo,
pero cuando empieza, vamos a decirlo así, la realidad de las cosas, a veces no es lo que esperan. ¿Cómo fue para usted? O sea, ¿cómo fue empezar a introducirse en este mundo? ¿Fue lo que esperaba? ¿No fue lo que esperaba? ¿Cómo fue? Pues realmente sí fue lo que esperábamos, porque en las películas se ve el entrenamiento, ¿no? Entonces decíamos, ¿sabes qué? Pues es lo que quiero, ¿no? Entrenar, sentir cómo se me contacto. Pero digamos que como son clases grupales, eran muchos, en ese tiempo había alrededor de unas 100, 150 personas al mismo tiempo entrenando. Ok. Entonces realmente era una clase genérica, todos tratábamos de hacer lo mismo, veíamos una cinta negra y tratábamos de copiarle lo mejor que se puede la técnica, pero muy pocas veces el sensei decía, ¿sabes qué? Pues se acercaba y nos acomodaba, ¿no? O sea, nos corregía la técnica. Realmente terminaba el tiempo y adiós, y teníamos que limpiar, limpiar y el tatami, ¿no? Entrenábamos y saliendo todos mayugados, sencillamente a limpiar nuevamente el tatami para la siguiente clase y adelante, ¿no? Realmente siempre nos gustó este ambiente. La única cuestión es que, como le comentaba yo pensé que todos los sistemas eran iguales, hasta que sencillamente por azares del destino, ya después de 4 años entrenar karate, mi hermano nos llevó un volante que decía, en ese tiempo decía Karate Yamabushi. Ok. Entonces, eso no existe. Entonces, Karate Yamabushi no existe. Todos los Yamabushi sencillamente es un sistema de ninjutsu. Entonces yo, pues con mi poca experiencia, sencillamente fue a ver al farsante que había puesto eso. Okay. Entonces sencillamente decir, oye, pues eso es mentira, ¿no? No había internet como hoy día. Sencillamente había muchas revistas, había muchos libros. Yo era aficionado a tenerlos. Entonces realmente ahí es donde fuimos a hacer la entrevista con este profesor y pues lejos de encontrar un farsante, realmente encontramos un experto, ¿no? Como tal. Entonces incluso nos dio la historia sencillamente porque en ese tiempo sencillamente se ocupó el karate Yamabushi, sobre todo por una cuestión de carácter político aquí en México, okay, cuando empezaron los zapatistas. Ya. Entonces, pues, con los pasamontañas, entonces la gente pasaba a los dojos y sencillamente, aunque no se entrenaban con capucha, entonces en las exhibiciones sí se ponían. Entonces realmente decían, ¿sabes qué? Mira, ahí estaban los zapatistas, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de conflictos con políticos, entonces el profesor le cambió el nombre y sencillamente incluso los colores del uniforme, al principio sencillamente fueron todos negros. Hoy día son blancos, okay, y cuando llega el momento que es el usted intermedio, ya pasan a negros. Fíjese que acaba de dar un dato que me parece también bastante interesante, porque pues yo creo que muchos no nos imaginamos qué tan accesible o qué tan accesible era la práctica de algo como esto, ¿no? Por ejemplo, en esos años había muchos, no sé, gimnasios o dojos o aquí en la ciudad de Puebla, en donde se pudiera practicar. Otra muy interesante, y también me gustaría preguntarle, ¿qué tan accesible era, no? Porque si bien también algunos deportes tienen la característica de a veces ser un poco caros, no sé, ¿usted qué nos puede contar al respecto? Pues mire, en esa época estamos hablando de más o menos como de los 1989, 1990, realmente había 2 dojos principales. Uno aquí era en la ciudad de Puebla, que es donde empezamos a entrenar con el Sensei Araiza, y el otro con el Shihano hoy día, como se llama Gustavo Sánchez, en la ciudad de Aclisco. Entonces eran los únicos. Realmente se podría decir que sí era caro, pero no en el aspecto de dinero, sino el maestro principalmente siempre nos decía, ¿sabes qué? Muy aparte de su mensualidad, sencillamente tienes que pagar 3 monedas. Entonces al principio no lo entendíamos. Entonces con el tiempo sencillamente lo íbamos a entender. Las 3 monedas son sangre, sudor y lágrimas. Okay. Entonces eso era básicamente lo que nos enseñaba, y realmente como en este tiempo el boom del ninjutsu estaba a lo máximo, realmente en el DF había muchas escuelas, okay, pero aquí en Puebla le digo nada más había 2, pero como que aquí en Puebla siempre ha habido un arraigo muy fuerte a cuestión de cosas tradicionales, entonces siempre ha habido bastante karate, pero disciplinas nuevas, sencillamente como que dicen, ¿sabes qué? Esto no
como que esto no es cierto, mi sensei me dijo que era mentira, esto no existe y bla, bla. Entonces nos encontramos con eso. Y por eso sencillamente el profesor que tuvimos, el sensei, nos dijo, ¿sabes qué? Sí te voy a cobrar algo módico. En ese tiempo yo creo que, no recuerdo realmente, pero debemos haber pagado como unos 80 pesos, que era algo estándar. Pero sí eran clases muy fuertes. Incluso nos quedamos con él porque, como le contaba yo pensé que tenía experiencia con 4 años. Ok. Y de repente me dan una clase de muestra. Hay 2 senpais que sencillamente estaban en el dojo. Entonces estaba la duela y me dicen, pégame. Yo digo, ¿sabes qué? Pues a eso vengo, ¿no? Entonces golpeo y cuando veo, me hacen volar como 3 metros. Entonces ruedo, me vuelvo a levantar, vuelvo a tirar golpe y sencillamente me vuelven a tirar, ¿no? Entonces vuelvo a levantarme y ahí es donde el sensei me dice, ya, hasta ahí, si no te vas a lastimar. Y ahí es donde sencillamente yo dije, ¿sabes qué? Pues es lo que estaba yo buscando. Yo pensé que sencillamente, como le comentaba yo, todas las artes marciales se entrenaban igual, pero realmente no. Entonces, cuando llegamos ahí, pues nunca nadie me había, en ese tiempo me había derribado y sencillamente, sobre todo que me hubiera proyectado 3 metros, ¿no? Okay. Entonces eso fue algo impactante para mí y por eso sencillamente yo le pedí al maestro que si fuera yo, si me daba la oportunidad de ser su alumno. Fíjese que, bueno, vamos a empezar a sacar a colación el tema del que vamos a hablar, que está relacionado con la práctica de las disciplinas que usted lleva y de las que nos está comentando también, que es el tema, bueno, como ya lo había mencionado, el tema de la disciplina, ¿no? Yo le preguntaba esto de, ¿era lo que esperaba? Porque en muchas ocasiones, yo creo que es la realidad, ¿no? Nos quedamos con lo que vemos a través de una película, de un videojuego, no sé, de las caricaturas, una serie y demás, ¿no? Hasta incluso cómics, ¿no? Para los que todavía llegamos a vivir un poco más de la época de los cómics, como su servidor, muchas ocasiones pensamos que tal vez es como lo vemos a través de los diferentes personajes, ¿no? Y cuando llegamos a la realidad de las cosas, pues te das cuenta que al final es una disciplina, la cual requiere esto que usted comentaba, tiempo, yo lo voy a poner así, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? El tiempo para poder estar ahí, los días que se requiere, y principalmente, fíjese que algo que a mí me llama bastante la atención, que era lo que yo le preguntaba, en esos años, ¿cuántos lugares había para entrenar aquí en Puebla? O en donde te pudieran instruir. Ahorita yo creo que si hacemos rápidamente un paréntesis, si ahorita contáramos cuántos lugares para poder aprender alguna disciplina de estas hay en 10 cuadras a la redonda, yo creo que fácil podríamos mencionar unos 5. Pues realmente sí se ha multiplicado. La única cuestión es que desgraciadamente también hay mucho pseudo profesor. Ok. Entonces YouTube sencillamente ha hecho mucha mella. Entonces gente que incluso nos ha tocado, no del todo, digamos, hemos tenido el caso de 2 alumnos que estuvieron con nosotros como cinturones amarillos, entonces en donde sí llegan a la cinta amarilla, que es aproximadamente 3-4 meses entrenando, y de repente hoy día pues ya los encontramos como directores estatales de artes marciales, en donde decimos, oye, ni yo soy eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron, no? Entonces, y realmente pues no quiero quemarlos, pero sí pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pero sí el auge sobre todo de hoy día, del MMA, ¿cómo se llama? Del kickboxing, está... A todo lo que da. Exactamente. Así es. Bueno, ¿cómo relacionamos esto de lo que estamos hablando con el tema de la disciplina? Por ejemplo, lo que yo le decía, ¿cuáles fueron los principales cambios que hubo en su vida al empezar a practicar estas disciplinas en las que usted ya lleva pues bastante tiempo y con bastante experiencia, ¿no? Y pues está de más mencionar con bastante disciplina, porque durar bastante tiempo desarrollando algo, ojo, esto rápidamente me gustaría comentarlo, sea lo que sea alguna actividad, no sé, que tenga que ver con artes, con cultura, académica, física, intelectual, requiere de disciplina, tanto como usted lo decía, el tiempo para, el esfuerzo para, y hasta incluso, ¿por qué no?, el sacrificio también, ¿no? Sí. Así es, pero díganos rápidamente, ¿cómo fue para usted empezar a introducirse en una disciplina dentro de las ramas de lo que usted estaba practicando?
Pues realmente los primeros cambios sencillamente que notamos es dejar de buscar pelear, entonces centrarse sencillamente en algo. Como usted dice, la disciplina no es todo, y realmente todos los días viajar desde el estado de Cuauhtémoc a lo que es la UAP, lavar el uniforme porque había que llevarlo limpio. Okay. Entonces sencillamente ir aseado, eso nos pedía mucho la maestra, sencillamente regresar y hacer los deberes de casa, las tareas y todo eso, pues también conllevaba dormirse, no sé, 12, 1 de la mañana para sencillamente cumplir, y al otro día exactamente lo mismo. Esto era de lunes a viernes, cuando nos daban la oportunidad, y los sábados en las mañanas. Pero realmente el principal, cambio que notamos fue que ya no fuimos peleoneros, sencillamente que nos centramos sencillamente en una meta. La meta nunca fue el cinturón negro, realmente. La meta siempre ha sido aprender, por eso es que seguimos entrenando y aprendiendo. Pero sobre todo, digamos que el profesor llegara y nos dijera, ¿sabes qué? Tú te vas a una clase especial, te vas a una clase como se llama, en donde ya te lo ganaste. Escuchar esas palabras del maestro, decir, ¿sabes qué? Te ganaste el privilegio de una clase especial, ¿sale? Entonces, en donde realmente no se tenía que pagar más, sino sencillamente soportar esa clase y tratar de, ¿cómo se llama?, de aprender y asimilar todo lo que se pudiera, pues era más en el privilegio, ¿no? Ok, por ejemplo, fíjese que yo soy una persona que piensa desde hace algunos años que una de las inversiones más grandes que podemos hacer en sea lo que sea que estemos haciendo es el tiempo que le dedicamos a, ¿no? Sí. Ya sea para, por ejemplo, nosotros que estamos en este tema de la radio, bueno, que es ahorita este ente que se fusionó con la radio y la televisión, sí. Lo que nos encontramos produciendo, ¿no? Obviamente dedicamos determinado número de horas para poder revisar temas, cosas que investigar exactamente, cosas que podríamos hacer en este día, decimos, ¿sabes qué? No, este día se reserva para esta actividad, Sí. ¿no? Eso yo considero es de alguna forma un tipo de disciplina, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es para usted en esos años, que pues, usted estaba pues, bastante joven, ¿no? Obviamente tener pues a todos los amigos de, vamos a decirlo así, de la colonia, los de la escuela y demás, entre muchas otras actividades que pues, eran más que otra cosa entretenimiento, diversión? ¿Cómo fue separar ese tiempo e invertirlo en esta disciplina? ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo? ¿Fue difícil? Pues realmente no, como usted dice, realmente los amigos, como los más cercanos, sabían que entrenábamos, ¿no? Nos decían, ¿sabes qué? Pues ellas tenían que ir. Si incluso me corrían de cuando estábamos jugando, me decían, ¿sabes qué? Ya te tienes que ir, porque tú eres el que nos va a cuidar, es lo que me decían, ¿no? Pero realmente un poco el aislamiento, porque los nuevos amigos, sencillamente los conocidos de la calle, decían, ¿sabes qué? Pues quién sabe quién será, entonces a lo mejor es muy apático porque nunca nos habla, nunca convive con nosotros, pero realmente pues el tener que ir, digamos, a un lugar a entrenarse, pues no, el maestro nos comentaba mucho acerca de lo que es el ego, ¿no? Entonces raramente comentaba yo, oye, voy a entrenar karate, ¿no? Oye, pues ya me tengo que ir, tengo otra actividad, entonces adelante. Entonces realmente es eso, ¿no? Sí había algunas personas que digamos nos alentaban, hay otras que sencillamente nos decían, ¿sabes qué? Ya deja eso, si nunca no tienes los medios para ir a Japón, no tienes los medios sencillamente para ¿cómo se llama? Para seguir en esto es muy caro, entonces ¿qué va a pasar cuando te lastimen? Bla, 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 ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente sí, los inicios fueron muy fuertes. Hoy día sigo en contacto con un condiscípulo cuando entrenamos en Ninjutsu. Incluso hace algunos años fui a ver a la que fue mi maestra, la sensei, ¿cómo se llama?, de karate, Reina Varela. Ahorita ella también es Shihan, ¿cómo se llama? Entonces, las pocas maestras de karate que llegó a ese grado, aquí en Puebla, y realmente pues es pues digamos que fue una, no tan solo disciplina, sino yo lo tomé como privilegio el poder aprender y sencillamente seguir un estilo que sencillamente yo mismo busqué.
Ok, otra cosa que comenta usted, que yo creo que eso también ha sido una de las preguntas de cajón y que a veces han levantado así como mucha expectativa. ¿Y qué dijo la familia de esto, no? Muchas ocasiones la familia es punto clave para que te desarrolles sí o no en algo, ¿no? Porque quizás escuchas comentarios negativos o a veces escuchas comentarios que están en toda la razón del mundo, pero pues a veces es un tanto de necedad o deseo de poder estar practicando lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Cómo fue con usted el tema de la familia? ¿Qué le decían a usted? Pues en caso de mi mamá, sencillamente siempre fue alentarnos, ¿no? Realmente, sabes que ya tomaste disciplina, ahora la sigues, no quiero que estés cambiándote. Y le dije, no, pues yo es lo que estaba buscando, salvo en una ocasión que fuimos a un torneo. Los torneos de antes no eran como los de ahora, donde sencillamente se respetaban rangos o edades. Entonces realmente el profesor hacía no sé, un compromiso, no tanto selección, sino nos decía, ¿sabes qué? Hoy hicimos un compromiso de otro doy. Entonces cuando nos decían eso era, vas a pelear, ¿sí? En esa ocasión sencillamente estábamos con un grado de cinturón verde, me parece, y siempre me ha gustado investigar cómo son cerca de las artes marciales. Y la persona que me tocó tenía un uniforme blanco, pero el cuello negro. Entonces yo sabía que esa persona era cinturón negro. Para que no hiciera mella con los otros compañeros, yo no dije nada y ellos se quitaron las cintas. Entonces cuando empezamos con el encuentro, la verdad es que ellos patean muy bien, patean en la cintura, patean la cabeza, pero desde el principio me enseñaron a patear las piernas. Entonces es algo que no tiene taekwondo. Entonces cuando yo empecé a patear las piernas me decían, oye, es que más arriba. Y no, o sea, a mí me llevaron y me dijeron, ¿sabes qué? Vas a competir con él. O sea, no me dijeron, oye, hay reglas. Nunca me dijeron eso. Entonces yo creo que eso le molestó a ese practicante y terminé el combate y sencillamente yo me di la vuelta. Fue algo que con lo que aprendí mucho. Me di la vuelta, ya había terminado todo. Y él se enojó y cuando me llamó, me dio una patada en la cara. Entonces me fracturó, ¿cómo se llama? La nariz. ¡Auch! Entonces, sencillamente, mi profesor dijo, oye, ¿estás bien? Entonces le digo, pues no estoy bien porque pues, me fracturó, ¿no? Entonces, llegando a la casa, uno de mis tíos sencillamente me dijo, ¿sabes qué? ¿Ya ves cómo estos no es para ti? ¡Auch! ¿Sale? Te rompieron la cara, entonces no le di más detalles, sencillamente me dice, ¿sabes qué? Ya no vayas. O sea, ya no vayas, esto no es para ti, no eres bueno, sencillamente, pues todo el regaño, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo llegar a ser bueno si no sigo practicando? Exactamente, entonces tengo que tener todo, ¿no? Entonces, y ahí lo que aprendí es nunca bajar las manos, ¿no? Pero realmente hice oídos sordos de esta persona y de otros compañeros que me dijeron, ¿sabes qué? No, pues te faltó en la cara, la otra sencillamente te pueden dejar peor. Y dije, no, pues seguimos, ¿no? Pero entonces, es como parte de uno mismo, ¿no? Igual como interponerse en esos como límites, ¿no? Que como hasta del cuerpo que uno tiene, ¿no? Exactamente. Y seguir adelante, ¿no? A pesar de que, o sea, la recuperación, ¿sí? Y no, a lo mejor pudo asustar, pudo dar miedo de no seguir y pues hay que luchar, ¿no? Con ese miedo también. Exactamente. Incluso como anécdota, el otro día que salí de ¿cómo se llama? De las curaciones, dije, oye, pero sí puedo entrenar. Y el profesor me dijo, oye, te acaban de fracturar la nariz, ¿cómo vas a poder practicar, no? Entonces dije, no, pues entonces me espero 2 días y regreso, ¿no? Entonces es por eso que me dijeron los profesores, oye, pues, tienen las ganas, ¿no? Entonces sigue entrenando realmente. O sea, otra persona había dicho, sabes que aquí ya llegó, ya. Entonces eso fue un aliciente y sobre todo mi mamá nunca me dijo, ¿sabes qué no? Me apoyó, me acompañó, ¿cómo se llama? Que me hicieran las curaciones, pero nunca dijo, ¿sabes qué? Hijo, hasta aquí llegas, busca otra actividad. No, realmente, si eso es lo que te gustó, sigue. Por ejemplo, algo que me llama bastante la atención es esto que usted comenta, ¿no? El tema el hecho de que tal vez una persona practique un arte marcial, ¿no? O cualquier otra disciplina relacionada con... ¿Usted qué piensa? ¿Cree que la gente asocia de inmediato que son personas violentas por practicar algún deporte de contacto? Esa me gustaría preguntarle porque va relacionado con otra.
hemos tenido a lo largo de este tiempo, sencillamente, mucha gente que nos pregunta eso, ¿no? Entonces, como le comentaba yo era muy pelonero. Nosotros nos tocó vivir aquí cerquita, en la 9 Norte 605, entre la 6 y la 8, cuando estaba localizado la zona roja de Puebla. Ouch. Hace algunos ayeres, ¿no? Entonces realmente era salir y había de todo, desde bandas, sencillamente, desde cantinas, todo, ¿no? A ver, sí era una pregunta que más o menos tenía yo también, porque Adelante. Le iba a preguntar que, por ejemplo, este ambiente del karate, de las artes marciales, ¿en qué etapa lo sintió más como agresivo, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estaba de estudiante y todo eso, sentía más, obviamente más ese ambiente, ¿no? Como de pandillas y todo eso, ¿no? Que muchos entrenaban solamente por querer saber pelearse, ¿no? O sea, exactamente. O sea, no era tanto la estimulación hasta del estilo de vida, de disciplina, hasta mental, ¿no? Pues de tener obstáculos, superarlos, ser disciplinado, o sea, constante, ¿no? Creo que ellos no seguían esa corriente, ¿no? O sea, No. Ellos nada más eran como de, pues quiero golpear, ¿no? O sea, quiero Verme bien. Ajá, no, Exactamente. y saberse defender también, pues por los mismos problemas que tenían ellos como banda, ¿no? Como maleantes, ¿no? Se podría decir. No vivía esa época, pero yo imagino que sí muchos. No, pues realmente muchos iban por esa intención, ¿no? Realmente muchos dicen, ¿sabes qué? Yo ya aprendí a golpear, ya me voy. Ya, es lo que quiero. Yo es que lo asocio con la película de Karate Kid, porque ves que Cobra Kai es como el lado malo de las artes marciales o del karate, y Miyagi es Miyagi-Do, pues es todo la sabiduría que enseñan las artes marciales, ¿no? Esa Así es. forma de vida. Entonces, ¿usted qué es? ¿Cobra Kai o Miyagi-Do? Ok, pues yo creo que sencillamente siempre tenemos que tener ambos. Por eso es que seguí con un deporte de contacto, porque realmente hay mucha gente que entra y quiere disciplina, pero hay otra gente que dice, ¿sabes qué? No, yo me quiero probar qué tan bueno soy. Quiero Entonces, contacto, ¿no? Físicamente, exactamente. ¿no? Entonces, para entrenar eso, para tan solo para tener condición física para un round de 2 minutos, sencillamente pues se tienen que entrenar más de 3 meses. Sí, O sea, entonces, decirle a la persona, oye, ¿te quieres medir con alguien? Entonces tienes que tener disciplina. ¿Para qué? Para poder entrenar tu abdomen, tus piernas, que te golpeen y que sencillamente, como dice vulgarmente la gente, no te calientes. Entonces realmente tener el control de tu temperamento, decir, ¿sabes qué? Ya me pegaste, ok, yo sé hasta dónde, hasta ahí quieres, cómo se va a quedar, o sigues, pero no quedas mal con tu compañero ni lo esperas afuera, no, o sea, ya demostraron hasta dónde es tu técnica, hasta dónde eres fuerte, hasta dónde es mi técnica y hasta dónde está mi capacidad, ¿no? Fíjese que acabo de mencionar algo que yo no encontraba la palabra para hacerle la pregunta, y es el control del temperamento, ¿no? Yo la verdad, de el tema de las prácticas o de la práctica de algún arte marcial, la verdad yo conozco muy poco, ¿no? Tengo un poco de información, vamos a decirlo así, muy vaga, afortunadamente de algún otro invitado que ha llegado a acompañarnos en algún momento, pero me gustaría preguntarle a usted, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es llegar a controlar tu temperamento, tu carácter, tu humor, si lo queremos ver con cualquiera de esas palabras, una vez que ya tienes, vamos a decirlo así, esa instrucción de cómo golpear, de cómo tirar, de cómo ABCD? ¿Es difícil? Bastante. Realmente la cuestión de, por ejemplo, bajar el líbido de nuestros alumnos y del mío propio fue realmente lo que es el entrenamiento con deportes de contacto. Entonces, la verdad, a mí no me gusta el kickboxing. Entonces, ellos, ¿qué tan difícil es que dos personas se empiecen a pegar y todo eso? Pues lo hacemos en todos los sistemas. Sí, pero la correcta técnica, el soporte físico que tiene que haber atrás, porque decía el profesor, ¿sabes qué? Pues sí, puedes tener dos rounds, pero al igual que boxeo, sencillamente, a ver, entrénate para 12 rounds como un boxeador, ¿no? Entonces, entrenarse como un boxeador, kickboxing jamás va a llegar a 12 rounds. Lo máximo que se maneja sencillamente son 5, si es una competencia de alto nivel, ¿no? Pero realmente el principal, sencillamente, digamos,
nivelador de esto es recibir los golpes secos. Ok. Eso es ¿por qué? Porque sencillamente a lo mejor uno dice, ay, yo soy muy fuerte, ¿no? Ten cuidado porque te puedo lastimar. Sí, pero cuando recibimos el golpe de alguien, sin importar si es pequeño, delgado, o incluso hasta una chica que empiece con más temperamento, y que nos den al 100 y que nosotros digamos, ¿sabes qué? Oye, sí me caló, pero no le puedo pegar porque pues, es más joven o a lo mejor es de menos edad. Como profesionalismo. Exactamente. ¿No? Entonces es ahí donde dicen, ¿sabes qué? Si puedes controlarte aquí con alguien, allá afuera el que sencillamente te insulte, cualquier persona te puede insultar, pero si te llegan a pegar, pues ahí ya estás acondicionado a golpes. Realmente no puedes encenderte, ¿por qué? Porque aquí te llevas mínimo más de 300 golpes del diario, ¿sale? Y estás entrenando para ¿cómo se llama? Para deporte. Entonces, allá afuera, si alguien te llega a dar una patada y todo eso, pues a lo mejor, pues sí la recibes, sí la bloqueas, sí te esquivas, pero ya no va a haber una respuesta, puede haber una respuesta sencillamente como cualquier actividad, ¿no? Pero realmente el índice de como usted dice, de profesionalismo nos hace que sencillamente, digamos, ¿sabes qué? Pues para qué hacerlo más grande, yo lo puedo lastimar. Entonces hoy día pues, sencillamente está más en auge lo que es la legítima defensa, ¿no? Okay. Entonces si alguien llega y me golpea y todo eso y yo lo dejo tirado, a lo mejor siempre hay cámaras. Van a decir, oye, si tú eres experto, tienes técnicas adecuadas para poder controlar al otro, no romperlo ni mandarlo al hospital. Entonces realmente es ahí donde dices, ¿sabes qué? Si realmente soy experto, entonces tengo esa capacidad. Si no soy experto, entonces soy un vil golpeador. Fíjese que algo que yo leía respecto al tema de la disciplina es cómo es que esta ayuda a refrendar y recordar el tema de los valores y las reglas, ¿no? O sea, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? En dónde estamos parados, ¿no? Porque en muchas ocasiones tal vez al poder tener la capacidad de saber cómo hacerlo, o sea, me refiero a golpear, ¿no? Muchas ocasiones quiero pensar que de repente sí entra ese dilema moral así de como, ay, lo puedo sentar de un golpe, pero no debo, ¿no? ¿Y qué tipo de preparación, vamos a decirlo así, ya para finalizar el tema, qué tipo de preparación mental es la que les llegan a dar a ustedes, ¿no? Cuando se encuentran entrenando, porque la física, pues yo creo que de eso hemos visto mucho, ¿no? Sí, sí. A través del cine, a través de las series, pero ¿qué tipo de preparación mental? ¿Hay alguna preparación hasta incluso espiritual? No sé qué nos pueda decir al respecto de... Pues realmente sí, recordemos que aunque mucha gente no lo ve así, somos, digamos, cuerpo, mente y espíritu. Ok. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos, ¿sabes qué? Tienes que tener fe, la que tú quieras. Si no tienes fe en algo, sencillamente ten fe en ti mismo. Pero en la cuestión de los valores, sencillamente les digo, no me tenga respeto a mí, tenga respeto a todos los demás. Y las primeras figuras de autoridad van a ser siempre tus padres. Entonces me llegan chicos de, no sé, 13, 14 años, ya muy altos, incluso ya muy, muy fuertes. Y dicen, no, es que aquí lo tengo, aquí se lo traigo para que lo discipline. Sí, adelante. Entonces cuando llegan ese tipo de chicos, sencillamente le decimos, ¿sabes qué? Pues vas a practicar como lo hacen los viejitos, así les digo. Tus compañeros de 30, 40, 50 años que están aquí, vas a entrenar como ellos, sin problema. Y físicamente lo empiezan a hacer. Pero cuando es cuestión de contacto, dicen, no, ¿sabes qué? Es que este señor ya me lastimó. Digo, ¿cómo? Un viejito de 30, 40 años te está lastimando a ti que eres 16. Entonces dicen, no, pues es que sí le tengo que tener respeto. Bueno, tus papás te trajeron para disciplinarte, entonces esa disciplina y ese respeto lo tienes que tener con ellos. Y manejamos principalmente 4 valores: humildad, valor, benevolencia y fortaleza. Ok. Entonces, esas 4 sencillamente salen como resultado de 4 muertes, que así les digo: muerte al ego, muerte a la maldad, muerte a la desidia y muerte a la falta de voluntad. Okay. Entonces, y eso básicamente es lo que llevamos. Desde los niños muy pequeños que salen 5 o 6 años, es lo primero que repiten. Entonces, de esa forma, cuando llegan, oye, es que yo no me puedo pelear con mi hermano, ¿por qué? Porque lo puedo lastimar. Y voy a lastimar más a mis papás, ¿por qué? Porque van a decir, oye, ¿para eso te llevo a entrenar? Entonces, básicamente le digo, los valores los podemos aprender, ¿no? De cualquier parte, pero realmente estos valores no se aprenden de una manera normal, sino casi se los incrustan cada vez que va a entrenar. ¿Por qué? Porque, oye, ten disciplina de llegar y saludar a toda gente.
o sea, no entras como burrito, ¿no? Entonces, incluso la disciplina de aprender hasta incluso otro idioma. ¿Por qué? Porque no sabes si lo que te estoy diciendo es guasha, 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 y yo te digo que es buenos días, y tú cuando llegas a verlo o aprendes un idioma dices, oye, lo que decía el sensei era una mentira, eso ni siquiera es buenos días, piensa en qué idioma o en qué dialecto japonés es, o es esto, ¿no? Pues está muy bien que lo inculquen desde temprana edad, pero son valores que pues realmente educan bastante bien, ¿no? Sí, exactamente, son valores de vida. Todo un estilo de vida. Exactamente. Sí, así es. Ahora es que para toda la gente que nos escucha, recuerden que como cualquier otro deporte, el llevar a la práctica lo que es un arte marcial o un deporte de contacto, obviamente también requiere de un extenso autoconocimiento, ¿no? Para saber hasta dónde eres capaz de llevar tu cuerpo, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones, es con un comentario con el que me gustaría cerrar, la falta de disciplina ha generado unos pues, de los peores, ¿cómo se llama? Situaciones para algunos deportistas, o hasta incluso para algunos amigos conocidos, o hasta incluso para uno mismo, ¿no? Cuando de repente pues llevamos a nuestro cuerpo más allá de las capacidades, ya sea cargando algo muy pesado, o jugando de manera muy agresiva, a lo mejor fútbol, o para los que gustan del fútbol americano, o practicar algún deporte extremo sin la debida protección. En muchas ocasiones esto se tiene que, sí, obviamente que pensar un poco primero, saber hasta dónde están los niveles de riesgo, qué medidas podemos tomar para poder mitigar esos riesgos, y obviamente todo esto de lo que les estoy hablando forma parte de ser disciplinado, ¿no? Conocerte, conocer lo que estás haciendo, y saber también, pues, vamos a decirlo de esta manera, tus límites, ¿no? Tanto en el tema de lo moral, tanto en el tema de lo físico, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los principios fundamentales, ¿no? Y usted lo viene mencionando a lo largo de esta charla, ¿no? Pues al final es una disciplina que nos ayuda a poder, yo le digo así, pulir ciertos departamentos de nuestra vida, ¿no? No, desde luego, uno de ellos, como usted lo dice, sencillamente es la autodisciplina. Porque podemos decir, ¿sabes qué? Aquí tienes que entrenar, tienes que traer un horario, todo esto, ¿no? Pero la autodisciplina es decir, ¿sabes qué? Está lloviendo, tengo que ir. Hace calor, tengo que ir. Me da flojera. Exactamente, me da flojera. Bueno, si te da flojera, hazlo con un flojera, pero hazlo. Entonces, realmente eso, ¿no? Entonces, a lo mejor no gastar, invertir en uno mismo, ¿no? Entonces decir, ¿sabes qué? Es que mis protectores sencillamente ya no son los adecuados. Bueno, porque ya pegas más fuerte y entrenas con un ritmo más pesado. Entonces, ¿quién los va a usar? Pues tú. Entonces no es un gasto, sino sencillamente es una inversión para tu salud. Si no tienes los protectores, si no tienes el equipo adecuado, pues vas a recibir con mucho más daño, ¿no? Incluso hasta un bucal, digamos, de 30 pesos nos puede servir. Pero cuando llega el momento, ese bucal de 30 pesos lo tengo que buscar o más suave o sencillamente a la medida. ¿Por qué? Porque ya recibo golpes más fuertes. Ok, perfecto. Pues ya saben, rápidamente, ¿algún número, alguna red social en donde lo puedan contactar? Sí, como no, lo que es Facebook, sencillamente nos encuentran como Bushido Center. Ok. Entonces, sencillamente, lo que es Instagram igual, Bushido Center. Y al teléfono 2223 51 56 39, que es el WhatsApp del dojo. Ok, perfecto. Pues bueno, en lo que resta del programa vamos a hablar sobre el tema de nuestro compañero Luis. Mi querido Luis, ¿qué nos traes para el día de hoy? Muy bien, pues ya es como el tercer programa, ¿no? Bueno, ya es el cuarto, creo. Hablamos en los anteriores programas sobre la historia de los videojuegos, que es lo que vamos a abarcar. Pues hablando de cómo los videojuegos empezaron desde cosas experimentales hasta el auge de las primeras consolas, el Pong, todo eso, pasando a segunda generación, que fue el éxito del Atari, ColecoVision, Intellivision, el éxito de que pues ya teníamos licencias para poder usarlas en videojuegos basados en películas, en series de televisión, el fracaso que tuvo Atari al haber lanzado E.T., que habíamos mencionado, sí. Pues lanzaron más cartuchos de las consolas que había, ¿no? Ellos creyeron que, y toda la crisis que estaba en ese entonces, pues era en base a una baja calidad. Entonces, pues ahí nos quedamos en la crisis del 83, digamos que en ese trayecto, 83, 84, en Estados Unidos hay un declive total en la producción de videojuegos, en la popularización, ya los medios
pues empiezan a satanizarlos un poco más, a decir que pues ya son un producto que pasó de moda, que ya no está tan chido. Pero pues obviamente, como había dicho, en México pues no nos pegó tanto eso, porque pues en 1980 apenas se empieza a comercializar lo que es Atari, y en las tiendas departamentales como Liverpool, Sears y todas esas ya empiezan a tener su publicidad, ya empiezan a tener pues un auge bastante grande. Igual en los tianguis ya se empieza a vender lo que es el Atari, lo que es la Intellivision, todas esas consolas ya empiezan a venderse en México. Entonces no nos pegó eso, pero en Estados Unidos la industria ya se estaba tambaleando, ¿no? Pero gracias a Dios pasa que en Japón pasan cosas distintas. En Japón, tras el éxito que fue de las Game & Watch de Nintendo, porque Nintendo antes pues se dedicaba a otras cosas, se dedicaba incluso a hacer juguetes. Empezó con el invento de la TV Color Game, que fue el Pong de Nintendo. Luego pasó a la Game & Watch, que era su consola portátil. Y pues sigue desarrollando hasta que crea la Famicom, o la Family Computer System. En la contraparte aquí vendría siendo la Nintendo NES. Y esa pues dio una revolución total a lo que fue ya la industria de los videojuegos, y obviamente salvó la industria en Estados Unidos. La Famicom duró 2 años todavía, nada más en Japón, lo que fue 84, okay, 85, pero pues obviamente ya estábamos hablando de gráficas que ya no eran de píxeles, ya no eran de cubos o cosas así, sino que ya hablábamos de mosaicos, ya hablábamos de bits. Y pues es la era de los 8 bits, ya es la era de los videojuegos, en donde pues el clásico Mario Bros, The Legend of Zelda, Mega Man, Metroid, Contra, o sea, todos esos videojuegos que ya son súper clásicos, súper emblemáticos, son de esta generación. Entonces Nintendo saca en el 83 lo que es la Famicom. 83 tiene videojuegos muy, muy buenos, como lo que eran los del Popeye, Super Mario Bros, sale Mario Bros, salen los de Donkey Kong. Y aquí los videojuegos ya son más parecidos a los que salen los que salían en arcades. Los gráficos ya son mucho más parecidos, ya hasta son casi similares. Entonces ya en gráfica, pues obviamente pues ya no tiene nada que ver con Atari, o sea, es un cambio total. Tiene un nuevo accesorio que es la pistola, que es el Sniper. Okay. Es un clásico accesorio que pues fue obviamente icónico en la década de los 80s. Pues sale con ya cartuchos. Y esos cartuchos, pues obviamente, sí, estamos hablando de que siempre fueron costosos, estamos hablando de que siempre fue, pues un duelo igual. En México todavía no llegaba, y a lo mejor hasta llegó un poco antes el Famicom que la NES, porque todavía no llegaba a América, o sea, todavía no la inventaba, ¿no? Hasta que pues en 1985 sale la Nintendo NES, o sea, como... no había como tal una fábrica, no había como tal la empresa Nintendo América, solo estaba en Japón. Pues crean Nintendo of America, y pues Nintendo de América es la que desarrolla la Nintendo NES, que es la consola que pues ya conocemos, la que tiene igual la pistola de los patos y todo. Okay. Y tiene los cartuchos grandes, los grises. Pues eso ya es una consola bastante clásica, pero pues no era la única que estaba circulando. Pues obviamente también había mucha competencia y bastante buena. Entonces, pero como aquí teníamos el problema de que los videojuegos no estaban regulados con un control de calidad en la época de Atari, que fue lo del crash del 83, pues lo que Nintendo hizo para, digamos, que el público o el mercado confiara más en la industria del videojuego, pues fue el sello de calidad que ponía en sus cartuchos. El sello de calidad pues daba una garantía de que el videojuego estaba pues bien hecho, de que tenía buena calidad, y ya no era como un control de calidad deficiente, a como lo vimos con el Atari y el tema de E.T., ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte algo ahí. ¿No crees que también esto se deba a que el público empezó a volverse un poco más exigente? O sea que, obviamente, esto lo pongo como en el ejemplo de alguna serie que propone alguna temática nueva, ¿no? Tal vez la primera es un boom y es bien aceptado, sea lo que sea que se esté haciendo, porque es nuevo, ¿no? Sí, pero conforme va pasando el tiempo y la gente empieza a volverse un poco más crítica, ¿tú crees que el público también llegó a solicitar mejores gráficos, mejores
mejores formas de jugar, o fueron decisiones meramente empresariales que a lo mejor no escucharon nunca al público? Yo creo que sí, siempre se ha buscado eso, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en esta generación pues sale también lo que son los ordenadores, ¿no? Sale la Commodore 64, que esa es una computadora, es una computadora y una consola también, o sea, en ese entonces ya también se trataba de enfocar a otro público, no solamente a los que, de hecho hay publicidad en la que pues ponen a, no sé, al Godín, ponen a los que trabajaban en oficinas en los 80s, usaban su Commodore 64, pues nada más era puro texto, programación básica, y pues de paso pues echaban un jueguito, entonces pues sí, pues tenía bastante público igual para todo tipo, y pues sí, lo que fue también Sega, compitió bastante con Nintendo, y pues saca las Segas SG-1000, que es antes de que saque la Sega Master System, que esa consola creo que es la más poderosa que hay de esa Sega. Es la más poderosa, porque tenía mejores gráficas incluso que la Nintendo NES, a pesar de que la Nintendo NES pues obviamente fue la que más vendió, fue la que más éxito tuvo, y pues a pesar de que eso, pues tenía su mercado también. Sega fue más famoso, tuvo mucho más mercado, lo que fue en Europa y curiosamente en Brasil. Por alguna extraña razón en Brasil, lo que es Sega tuvo mucho auge, incluso manufacturaban incluso los cartuchos y las consolas, tenían una fábrica en Brasil, o sea, tanto era el éxito de Sega en Brasil, que se tenía que hacer una fábrica ahí mismo para que pues pudiera surtir la demanda Ajá, sí, porque, y no sé, bueno, no tengo el dato correcto de por qué ahí era más distribuido, ahí casi no pelaban a Nintendo. De hecho, hay juegos exclusivos solamente que salieron en Brasil de Sega Master System. Yo tuve esa consola y pues la verdad es que sí, yo antes había tenido Nintendo, Atari, ¿no? Pero cuando vi el Sega Master System, sí, o sea, los gráficos, decía, wow, o sea, estaban impresionantes, o sea, eran mucho mejores que los del NES, o sea, no tan drásticamente, pero la paleta de colores sí era otro nivel, o sea, era impresionante, hasta sus accesorios, porque tenía igual unas gafas de 3D, obviamente también sacó su pistola, y estos eran cartuchos, o sea, también tenía cartuchos, pero también tenía un sistema de tarjetas en donde las introducía, y pues eran en juegos más sencillos, pero igual era más compacta la tecnología que estaban ya pues empezando a utilizar. Y pues aquí es donde comienza ya lo que es la guerra de las consolas. Muchos creen que comenzó lo que fue en la cuarta generación, que es las consolas de 16 bits, lo que es Super Nintendo y Sega Genesis, pero la verdadera guerra de consolas inicia ya desde acá. O sea, bueno, digamos que ya empezó desde la segunda, ¿no? Que era Atari, pero no tenía competencia realmente, o sea, Atari no tenía una competencia como tal, él fue el rey absoluto. Aquí Fíjate, Nintendo... es como lo que tú comentabas, ¿no? Ahora sí que en un principio de esta sección, cómo empieza como algo experimental, se le empieza a ver por ahí signo de pesos o signo de dinero, y las empresas empiezan a verlo como un producto que es rentable, ¿no? Que puede generar más capital, ¿no? Y se sigue incursionando y se obviamente empiezan a evolucionar, como bien tú lo dices, los gráficos, los sistemas, cada vez pues el desarrollo tecnológico va de la mano y pues bueno, algo que sí me gustaría es un poco de información que nos mandaste, ese salto de tener que estar conectado a la TV a poder andarlo trayendo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? De que se convirtió de manera portátil. Ajá, al tema de pasar a ser portable. Pues ya más o menos se empezaba a desarrollar, porque ya había mini arcades, por ejemplo de Pac-Man, de Galaga, de Space Invaders. Son maquinitas como de por acá, que tratan de simular lo que es la arcade. Obviamente no se ve igual, las gráficas son muy inferiores, pero digamos que a inicios de los 80 ya trataban de tener esa tecnología. Lo que fue el Game & Watch, pues sí duró lo que fue toda la época de los 80s. Nintendo no tuvo realmente competencia en ese entonces de manera portable, pero siempre como que se intentó hacer eso. Por ejemplo, hace días estaba pensando en este programa y se me olvidó comentar, por ejemplo, que en la segunda generación había ya hasta controles inalámbricos de Atari. Okay. Yo hasta los llegué a tener, de hecho, y se me olvidó ese dato. O sea,
obviamente se veían muy rudimentarios, eran con una antenota y pues casi un teléfono de los gigantes, ¿no? Con la antenota ahí y tu receptor ahí lo pones al lado de la consola, pero el receptor es como del tamaño casi de un DVD, ¿no? O sea, es la idea de tener una tecnología que ya existe hoy en día. Obviamente pues, no había las posibilidades, pero yo creo que las ideas y la intención ya existían, porque en esta época igual ya empezaron a salir accesorios que no nada más era tener un control y jugar, sino que ya trataba de tener otro tipo de tecnología. Por ejemplo, salió lo que fue la pistola, pero aparte de la pistola, por ejemplo, el NES también tiene un tapete de juegos de deportes. En ese juego, pues tú simulas que vas corriendo, entonces es como el de baile, pero de deportes, ¿no? O sea, tratas de hacerle así, vas corriendo y pues tratas de pasar las pruebas. También se creó el Power Glove, que esa pues tuvo muy poco renombre porque pues realmente esa cosa no servía bien, ¿no? Tenía muchos errores con los juegos y pues era un guante realmente que te ponías, tenía un buen de botones y metías el código, obviamente lo conectabas a la consola, te metías el código y pues ya podías jugar moviendo tu mano, ¿no? En muchos videojuegos no servía esa cosa realmente, tenía errores, de hecho pues igual tenía los botones como si tuvieras el control acá y la mayoría de las veces funcionaba nada más jugando como si tuvieras el control ahí, ¿no? O sea, su tecnología todavía no estaba bien sofisticada, pero ya había intenciones de hacer otras cosas, no solamente tener el control. Y pues obviamente los videojuegos tuvieron un desarrollo mucho mayor, mucho más notorio, porque aquí ya hablamos de que ya se necesitaba de un equipo más grande para desarrollar un videojuego, no solamente de una persona como era en los videojuegos de la anterior generación, sino que aquí ya hablamos de diseñadores, ya hablamos de guionistas, hablamos de programadores obviamente, hablamos de publicistas, o sea, ya hablamos de todo un equipo que se fue sofisticando con el tiempo, porque aquí las historias, ya hay videojuegos, pues ya hay sagas aquí que siguen hoy vigentes, ya no son tantas debido a los años, pero hay muchas que al día de hoy siguen vendiendo millones, como es obviamente la de Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Mega Man, pues tuvo su auge, pero aunque ahorita ya más o menos decayó igual. Lo que es Metroid, pues no lo sé, Final Fantasy, por ejemplo, Metal Gear Solid, los Contra, Battletoads, Double Dragon. No sé, aquí ya tenemos de todo, incluso hasta tenemos los primeros juegos de peleas en la historia, que con el juego de Kung Fu, ese videojuego pues fue el primero en la historia de peleas, ¿no? Bueno, ya había otros en Atari, pero pues obviamente no con el sistema que más o menos conocemos, ¿no? Barra de energía, tiempo, no había combos todavía, eso ya se metió más después en Street Fighter, pero pues la intención de varios géneros que ya existen ahorita ya estaba presente, ¿no? Los RPG, no sé, las historias ya eran mucho más complejas, ya hablábamos de desarrollo de personajes, en los RPG sobre todo, los personajes ya tienen personalidad, ya tienen una historia, ya tienen diálogos, hay música y música muy hermosa ya en esta generación, por parte de Sega y por parte de Nintendo, o sea, ambas fue una guerra muy constante en la que, y de hecho fue muy, desarrollo, ¿no? Y fue muy bueno porque, o sea, obviamente la mayoría de los videojuegos eran buenos, pero también había sus bodrios, ¿no? Sí, como todo, o sea, como toda industria, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas y cosas que de plano pues pasan desapercibidas, ¿no? Que nadie peló en su momento. Videojuegos que, no sé, por ejemplo, el videojuego de los Flintstones, el de los Picapiedra, ese videojuego es demasiado raro, o sea, casi no se vendió y es una pieza muy coleccionable, ¿no? Pero igual sigue siendo un videojuego, o sea, una joyita, ¿no? O sea, ya en esta etapa de esta consola, de hecho tuvo una etapa muy larga porque se creó desde el 85 o lo que fue el NES, 83 y se descontinuó hasta 1990, ¿no? O sea, así duró unos buenos años mientras ya estaba la Sega Genesis, el Super Nintendo. Esta consola, obviamente aquí en México, pues obviamente arrasó por completo lo que fue el Nintendo NES. De hecho hay hasta un comercial muy conocido del Julio Regalado, porque hubo una época en la que Julio Regalado pues casi daba de liquidación los Nintendo NES, ¿no? O sea, entonces era una época en la que obviamente en México ya la popularización y la comercialización de los videojuegos ya está en un mercado total, ¿no? O sea, ya no se puede parar, aquí ya hay videocentros, ya los puedes alquilar. Sí, cierto. Aquí ya hay Famicom, ya la versión de pirata, digamos, del Famicom es el Family.
es casi parecida, nada más que ahí no vienen los controles adheridos a la consola original. En la consola original los controles están adheridos a la consola, no los puedes conectar ni desconectar, están ahí. Y era un problema realmente, porque si te descomponía un control, pues tienes que desmontar toda la consola y todo, o sea, eso lo corrigieron y ya hicieron controles pues que podías conectar. ¿Te pone? Y entonces pues en México sale, o bueno, en México, Latinoamérica y China, todo eso, se exportan esas consolas acá y es la contraparte que sería el Family. A pesar de eso, tiene buena calidad, hay muchos Families que hoy en día se siguen vendiendo. Obviamente todos hemos visto esas consolas piratas, esas consolas que tienen 20,000 juegos y que pues, a lo mucho son 10, ¿no? Pero que son de estos videojuegos, Super Mario Bros, Contra, Ice Climbers, Donkey Kong, ¿no? Son estos videojuegos y esta consola duró hasta la fecha, o sea, salió una versión portátil hace unos años que igual se popularizó bastante. Hay versiones chinas de la Famicom, del NES. Del Sega Master System no hay tantas. Como digo, Sega se mantuvo mucho más presente en lo que fue en Europa, parte de Sudamérica, sobre todo Brasil. Y en México pues sí tenemos también arraigo con Sega, pero obviamente en los 80s en América fue todo de América para Nintendo, ¿no? Okay. Parte de Europa, Sega, se repartían ahí el pastel. Pero desde aquí en este momento fue muy bueno que hubiera una guerra entre ellos dos, porque por acá sacabas un Super Mario Bros, por aquí Sega sacaba el Sonic, por aquí sacaba Golden Axe Sega y por acá Nintendo sacaba Final Fantasy, ¿no? Por acá sacaba Sega, no sé, un Wonder Boy y por acá Nintendo sacaba un Ice Climber, que es el del Capulinita, ¿no? Entonces, había muy buena calidad entre ambas y desde aquí comenzó una guerra que pues duró 2 generaciones. Ok. Fue muy hermoso, la verdad, y fue una generación que a la fecha pues sigue siendo un clásico, muy recordada, y que sigue habiendo consolas chinas, piratas y todo, portátiles incluso, de esa consola. O sea, su popularidad pues obviamente revolucionó la industria de los videojuegos, aportó muchas sagas venideras, y pues obviamente en el desarrollo de los videojuegos pues hubo un cambio muy radical, muy total, y pues se mantuvo así hasta lo que fue 1987, que pues sale lo que fue la TurboGrafx 16. Ahí ya no estábamos hablando de 8 bits, sino de 16, ¿no? Okay. En ese entonces era el punto principal en el que la publicidad se basaba para atraer mucha más gente, público, ¿no? La gente ni siquiera sabía qué es un bit, o sea... Pero la novedad de... Hasta la fecha sigo sin entender muy claramente qué demonios es un bit. Pero, o sea, era como que el detonante publicitario que utilizaba, ¿no? Pues decir, o sea... Más capacidad. Más capacidad. O sea, 8 bits, todas las consolas tenían 8 bits, ¿no? Pero cuando sale TurboGrafx 16 en Europa es, o sea, 16, ¿no? O sea, es el doble, ¿no? Obviamente, mucha mejor gráfica, más memoria, más capacidad en los juegos, y visualmente pues se ve mejor, ¿no? Pero pues aquí fue el nacimiento de la 4ª generación, ¿no? Pero mientras, se seguían lanzando juegos, por ejemplo, para el NES o la Famicom, lo que fue, por ejemplo, la última parte de los 80s hasta 1994 casi, lo que es el NES Famicom tiene videojuegos todavía, y son de los mejores, ya visualmente, gráficamente, son una chulada, hasta son de los mejores juegos que han envejecido, y en la lista de los mejores juegos del NES, casi siempre hay un videojuego que es de esa época, de la recta final de Nintendo, porque ya estábamos hablando de que ya aquí explotaban al máximo lo que era el potencial del NES. Okay. Y por ejemplo, si salían videojuegos en Super Nintendo, pues todavía se podían lanzar videojuegos. Esa misma versión, obviamente, con sus capacidades limitadas en el NES. Entonces, más o menos ya compartían una familiaridad con las consolas de hoy en día, porque, por ejemplo, no sé, en la actualidad, por ejemplo, sale FIFA 25, pero pues también hay FIFA 25 para PlayStation 4, o sea, y también hubo en su momento lo que fue, por ejemplo, FIFA 17, salió FIFA 17 en PC3, en PC4, y pues también hay sus versiones, ¿no? Que en PC2, hasta en PC2 salió FIFA 14, en el PC3 salió igual FIFA 14, en el PC4 FIFA 14, ¿no? Entonces ya compartían como que una retrocompatibilidad entre las generaciones, ¿no? Adaptaciones. Y pues ya fue una costumbre que hasta el día de hoy todavía se tiene, los remasters, los remakes. Sí.
Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle al invitado rápidamente, de esto que estamos comentando, ¿tienes por ahí en algún momento alguna anécdota relacionada con algún videojuego que por ahí haya pues, marcado tu juventud? Pues realmente fueron varios. Los primeros, sencillamente fue Pac-Man. Ok. Entonces, después de ahí fue lo que es, ay, se me fue el nombre, pero salía Sagar, salía, ¿cómo se llama? El Street Fighter. Sí, el primero, sencillamente, pues lo terminábamos, ¿no? Realmente salía después otro juego muy semejante de una momia que sencillamente salía con un ninja y con un robot gigante que estaba manipulado por un bebé. No recuerdo Capitán Comando. Okay. Entonces realmente eran los juegos que muy bueno. que podíamos sencillamente jugar en esa época. Y adelante, ¿no? Ahorita que está comentando como son de las generaciones de consolas, pues realmente sí nos tocó algunas, como son sencillamente. A veces, como método, a veces mi primo, que el tío que tenía mejor capacidad económica, nos invitaba a jugar lo que era Nintendo. Aunque más que ir a jugar, sencillamente nos invitaba a ver cómo jugaban sus hijos, ¿no? Pero bueno, sí. Desde ahí sencillamente igual, somos aficionados también a algunos videojuegos. Fíjese que rápidamente así comentábamos hace algunos programas de la influencia que tiene el juego o jugar, pues vamos a decirlo así, en los pequeños, ¿no? Y cómo determinados juegos van influyendo en cómo nos vamos desarrollando, ¿no? ¿Usted cree que de alguna forma estos videojuegos hayan servido, o alguno de estos juegos hayan servido como inspiración para que usted practicara algún arte marcial? No sé, es curiosidad meramente. Sí. Si en algún momento dijo, ay, mira, quiero hacer lo mismo que hace el personaje de este juego. Bueno, las películas, ¿no? Exactamente. Incluso había uno que salía, soy muy malo para los juegos, pero salía un ninja, ¿cómo se llama? Y cuando hacía algo que se llama Nimpo, la pantalla se llenaba de fuego y sencillamente él hacía mudas y mantas sencillamente y acababa con todos los adversarios, ¿no? Entonces, eso en la práctica por ejemplo, de ninjutsu, sí se ve. Entonces, no como videojuego, ¿no? Pero nos ayuda a tener más, cuando estamos cansados, sencillamente a despertar un poco más, ¿no? Eso se llama Kujigiri. Pero realmente me llamó mucho la atención porque en los videojuegos, sencillamente, de arcade, aparece este tipo de técnicas y decimos, oye, pues no estamos tan lejos de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Así es. Y fíjese que es exactamente lo que decía nuestro compañero Luis hace un momento, ¿no? Cómo los videojuegos, como lo venimos mencionando a lo largo de este sería el tercer programa, exactamente, ya más especializado, cómo los videojuegos al empezar a hacer, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Elementos en una pantalla que eran movidos por determinados códigos o comandos de programación para poder ejecutar determinadas movimientos, ¿no? Sí. Pasa, evoluciona, empieza a volverse de más destreza y utilizando historias muy cortas, ¿no? O muy simples, ¿no? Como el tema de las naves, el tenis, ¿no? Con este juego del punk, y bueno, cómo va evolucionando y como lo decía nuestro compañero Luis en el programa de hoy, cómo de repente los juegos empiezan a adquirir historia, empiezan a adquirir color, música, sonido, hasta incluso situaciones ahí un tanto dramáticas, ¿no? Que te dan el por qué determinados personajes adoptan determinadas vidas o características o habilidades, sí, ¿no? Empiezan a tener personalidad. Sí. Exactamente, y obviamente para hacer esto se tiene que echar un ojo a lo que sucede en el mundo, ¿no? A los distintos personajes. Por ejemplo, a mí una joya, de manera muy personal, se me hace Street Fighter, ¿no? Porque tiene personajes muy diversos, ¿no? El militar, el dictador, el médico brujo. Todos inspirados de cierta cosa, ¿no? Todos inspirados de cierta cosa, ¿no? Es ahí en donde te vas dando cuenta cómo hay, vamos a decirlo así, una probada de las diferentes historias, tanto reales o ficticias, que hay alrededor del mundo, ¿no? El hecho de lo que nos comenta el día de hoy se me hace como una evidencia bastante buena de cómo los videojuegos con el paso de los años se tuvieron que dar a la tarea de poder investigar y profundizar un poco más en las historias en las que estaban contando.
No, porque si bien yo creo que rápidamente ya para ir finalizando, muchas ocasiones nos llegamos a encontrar ahorita en esta época de las redes sociales con determinadas observaciones o análisis a determinadas películas o juegos, ¿no? Cómo es que a mí se me ha tocado ver determinadas opiniones o análisis de determinadas escenas de películas que llevan a cabo determinados ejercicios o determinados vamos a decirlo así, ensamble de coreografía que en muchas ocasiones involucra peleas o involucra artes marciales, y como en algunas ocasiones hay comentarios de, oye, es que eso no es cierto, eso no se hace así, eso no se puede hacer así, ¿no? Y han surgido críticas bastante recomendables respecto a la producción cinematográfica, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, créanme que yo soy de las personas que en muchas ocasiones sí me deja pensando cuando veo de repente a través de redes sociales la historia de algún juego y de verdad me dan ganas de jugarlo, ¿no? Como lo decía nuestro compañero, un saludo a Richard Crush, si nos está escuchando por ahí, ¿cómo es que el jugar, cómo es que el juego, cómo es que el ver a un personaje llevar a cabo determinada hazaña, determinada acción, llega a inspirar en las personas el afán de investigar, de buscar o hasta incluso de llegar a desenvolverse en esa actividad, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de los juegos más mencionados en este programa, Zelda, ¿no? Al menos de manera muy personal, yo cuando fui niño jugué Zelda en Nintendo 64 y posterior a ello, cuando tuve la edad suficiente para poder salir, mis lugares favoritos eran lugares naturales, ¿no? Cascadas, bosques, ríos, ¿no? Sí. Muy parecido a lo que está en el juego, ¿no? O al mundo que emula el juego, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que resaltar el valor de qué es lo que hay detrás de la construcción de un videojuego, cómo ha ido evolucionando a través de los años y cómo ha ido tomando, pues vamos a decirlo así, historias, fragmentos de diferentes realidades, y cómo es que estos ingenieros han sabido plasmarlo y te han dado pues el privilegio de poder, vamos a decirlo así, ser el que manipule a ese personaje, ¿no? Sí. Yo creo que detrás de todo esto, cuando analizas las cosas con un poco más de profundidad, empiezas a ver determinados matices, ¿no? Tanto puede ser en la práctica de una disciplina, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me deja mucho el programa de hoy es que en la práctica de artes marciales, espero no equivocarlo, o decirlo mal, puede haber más de una intención, que puede ser solamente aprender a golpear, o aprender de verdad de la disciplina, ¿no? Así es. Así es. Pues bueno, ¿algo con lo que quieras cerrar, mi querido Luis? No, pues creo que ya quedó bastante claro eso de que los personajes, ¿no? De que del desarrollo de los videojuegos han tenido un impacto bastante radical y pues me da gusto explicar esta generación porque es de mis favoritas aparte, o sea, aquí surgieron bastantes cosas que hoy en día pues ya tenemos presente. Por ejemplo, no sé, ahí mencionaste lo que fue la implementación de los personajes y de la creación de los personajes y el desarrollo, pues por ejemplo aquí salió lo que fue Samus Aran, okay, que es el primer personaje femenino, pero el primer personaje femenino que tiene como tal un desarrollo ya hacia de personaje y de lo que es incluso la imagen del personaje de manera creativa, o de la manera de cómo es su personalidad y todo eso, porque pues antes teníamos Miss Pac-Man, ¿no? Pero pues no teníamos como tal un referente de cómo es su personalidad, ¿no? Igual lo que, por ejemplo, Link también es un personaje bastante reservado, no sé, ya aquí ya empiezan a tener personalidad y pues es algo que se sigue adoptando hoy en día. Obviamente aquí hablamos de una manera mucho más básica, ¿no? Okay, o inicial, ¿no? Igual las cinemáticas en los videojuegos, por ejemplo, ya hay escenas que no sé, en el inicio, por ejemplo, una escena de un intro de un videojuego, o en las escenas, por ejemplo, el Ninja Gaiden es el primer videojuego que tiene cinemáticas como tal. En un videojuego, no sé, pasas el nivel, sigue la historia, pero la historia pues es una escena, ¿no? Igual que tienen movimiento y todo, y están muy chulas, ¿no? O sea, tienen sus diálogos y todo. Y ya como empezaban a implementar escenas, ¿no? Ya movimientos, ya más dramatismo, ya todo un ambiente que ya requería de un equipo cinematográfico. Poco a poco los videojuegos empiezan a tomar un ambiente ya más similar a lo que conlleva toda una producción cinematográfica, un chingo de
diseñadores, de productores, de guionistas, de programadores, de músicos. Aquí ya hablamos de que ya hay orquestas, hasta incluso de artistas, ya, ¿no? Ya hay compositores. Aquí ya empieza a haber compositores musicales, lo que es Koji Kondo, Satoru Iwata, por ejemplo, ya personalidades de los videojuegos, Shigeru Miyamoto, no sé, el creador de Mario Bros. O sea, ya personalidades que conforme fueron avanzando las décadas, pues ya empiezan a ser como los fundadores o los referentes, los exponentes principales ya de la industria, que poco a poco van saliendo ya de diferentes marcas, no sé, PlayStation, Microsoft con Xbox. Pero pues ya en el siguiente videojuego, más bien en el siguiente programa, vamos a pues abarcar lo que es la cuarta generación. Y pues ya saben, me pueden seguir en lo que es en Instagram como Luis Cósmico 1701 o con Neon en YouTube. Y pues vamos a seguir con este tema. Así es, rápidamente una vez, recuérdanos algún contacto en redes sociales o algún número telefónico. Sí, en Facebook como Bushido Center nos pueden encontrar, y sencillamente igual en Instagram, Bushido Center. Y el teléfono sería 2223-515639 para lo que es el WhatsApp. Perfecto. Y recuerden, este es su programa Acá Entre Nos, que también aborda temáticas de prevención. Recuerden estar bien informados, recuerden monitorar el estado del clima, el pronóstico del tiempo para saber cómo salir vestidos. Recuerden alimentarse bien y en caso de enfermarse, consultar a su médico. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, Acá Entre Nos.